Entonces, cuando nosotros echamos raíces y estamos en serio con Dios, estudiamos la palabra de Dios y profundizamos en ella de tal forma que nadie nos mueve y siempre llevamos fruto para Dios. Gloria a Dios. Puede venir cualquier tormento, cualquier enfermedad, cualquier problema. Yo estoy aquí parado frente a ustedes. Quizás muchos de ustedes diciendo como que si nunca me hubiera pasado nada. No, no se lo crean. He tenido que luchar contra viento y marea muchas veces. Y a veces solamente extender las alas y dejarme llevar por el viento. Bueno, en cualquier circunstancia, Dios nos da la victoria a nosotros por medio de su palabra. Y es la palabra de Dios el fundamento. Por eso he dedicado los últimos años de mi vida a la educación teológica, creyendo firmemente que esto puede transformar nuestra vida, nuestra manera de pensar y hacernos victoriosos en Cristo de tal manera que permanezcamos en Él hasta el fin. Gloria a Dios. Por eso que tenemos una escuela teológica, una universidad teológica. Es la misma calidad de estudio, le comentaba al pastor, como si usted hubiera ido a una universidad donde yo fui. Por ejemplo, hay muchas de ellas, pero yo fui en Tulsa, Oklahoma, y allí estudié 3 maestrías y un doctorado en educación. Después de haberme graduado de médico en mi país y trabajando como médico, me dediqué al estudio teológico. Tengo más de 30 años predicando el Evangelio por muchos países, ciudades y lugares, enseñando conferencias y todo, y creo que este es el mejor privilegio que nos puede dar a Dios, a nosotros, servirle a Él para su gloria. O sea, le pido sus oraciones, que Dios toque nuestro corazón y nos abra puertas también, porque creemos que Nueva York y Nueva Jersey, donde vengo y donde estoy ahorita, y acá, a través de un buen amigo, conocí a su pastor, y estoy orando que la universidad que tenemos pueda seguir extendiéndose en estos lugares, porque la venida del Señor, usted sabe, se avecina. Pero antes que sucedan todas esas cosas, tenemos que hacer nuestro trabajo, que es establecer el reino de Dios aquí en la tierra, ganar almas, hacer discípulos, y en cuanto respecta a nosotros, permanecer hasta fin con Cristo. Aquí no hay varita mágica para lograrlo, no hay fórmula mágica, no hay hadas madrinas que nos garantice, no hay político que nos garantice. Pero si usted decide echar raíz en su palabra, por eso yo quiero felicitar a lo que el pastor hace aquí con ustedes, que en el Instituto Bíblico, enseñándoles la palabra de Dios. Y a través de la universidad podemos seguir estudiando más allá, sin límite, diría yo, la palabra de Dios. Porque una vez que usted sepa algo, no se conforme con eso, porque siempre hay más de parte de Dios. Pues gracias, pastor, por esta oportunidad, y oren por nosotros y seguimos adelante con Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues estuve hablando con el pastor. Como él dice, nos conocimos realmente por un amigo mutuo que me llamó y me habló que él venía de Oklahoma, no, de Texas, venía para acá. Y dígame, eso estaba en New Jersey, ni siquiera sabía cómo llegar hasta acá. Yo estaba trabajando cuando él me dijo, bueno, ¿cómo llego? Yo, bueno, ¿dónde te está? Bueno, en fin, es que él tuvo que coger un tren, el tren PATH Train, lo más seguro, te cogió. De Newark, de New Jersey, cogió el PATH Train hasta la 34, y ahí entonces cogió un tren hasta acá. Y aquí entonces yo lo fui a buscar a la 145. Me perdí un montón de veces. Oiga, a mí. Sí, porque el que no sabe, imagínate, acaba de llegar a esta ciudad, imagínese, no sabe para dónde va. Pero gloria a Dios que llegó ayer y estuvimos conversando aquí y nada, la propuesta que él me presentó realmente es una propuesta realmente que yo veo que es una propuesta de parte de Dios y que vamos a discutirlo con los líderes. Estamos hablando ahorita ya con respecto a eso, porque nosotros queremos llevar este instituto a un nivel más alto todavía, y si es necesario pues podemos llevarlo a nivel de poner un campus de la universidad aquí directamente. Nosotros, como él lo sabe, y le dije claramente, nosotros tenemos 3 universidades que nos dan la cobertura a nosotros. Pero yo vi todo lo que, y entré al internet también, entré a todo y hice un background check, como decimos nosotros en inglés acá, acerca de todas las cosas de la universidad. Y veo que realmente esta universidad está bien preparada, una universidad que está bien sólida, y que, bueno, realmente vamos a ver cómo nosotros entramos. Porque si nosotros tenemos institutos de 3 años, podemos aprovechar esa coyuntura y hacer mejor lo que es la licenciatura. Y así se gradúan mejor de licenciados en teología, y
y podemos aprovechar eso para trabajar en esa área y salen ya licenciados en teología. Luego podemos seguir hacia la maestría. Y aquellos que quieren estudiar el doctorado, gloria a Dios. Recuérdense que aquellos que quieran estudiar, hermanos, recuérdense que es imprescindible que comiencen a saborear la palabra. Es imprescindible, hermano, que se metan con Dios. Es imprescindible que comiencen a tomarlo en serio, a tomar esto en serio. Pero el plan de estudio que se me ha presentado es un plan de estudio sumamente fácil, porque no vamos a estar, supongamos, como nosotros estamos hoy día, que semanalmente estamos dando clases, 2 horas diarias nosotros estamos dando en el instituto, sino que vamos a tenerlo posiblemente una vez al mes. Nos sentamos una vez al mes y podemos trabajar 4 o 5 horas en esa hora al mes, podemos trabajar y así tienen todo el tiempo necesario para poder seguir estudiando y trabajar ahí mismo, estudiar la palabra con las clases que se le están dando con respecto a lo que se está tratando en esa clase. Pero eso lo vamos a tratar luego. Vamos a tratarlo luego. Si yo estoy ya en comunicación con el pastor, voy a hablar ya, voy a sentar definitivamente con los líderes, ya le di una parte a ellos para que supieran. Y es muy probable, no quiero decir hoy día, no quiero hablar hoy, dar afirmaciones sin primeramente conversar con los líderes y tomar la decisión definitiva. Pero de mi parte yo estoy emocionado con esto y quiero trabajar en esto. Pero yo no me valgo yo, sino que aquí hay un grupo de líderes también, los cuales tienen que recibir el visto bueno. Entonces aquí nos vamos a reunir y entonces vamos a decidir a ver qué vamos a hacer. Pero sí, hermano, tenemos algo bueno en las manos. Así que nada, pastor, gracias por estar aquí, gracias por venir. Pero ahora vamos a recibir palabra de Dios en este día. Pastor Juan Ramírez, por usted para acá. Gloria le damos al Señor en esta noche. Hoy no me toca a mi hermano, le doy un break hoy. Hoy le di un break. Hoy lo sorteo hoy para que no vengan a... Sí, porque ahí le dije, yo déjame darle, perdón. Oh, perdón, discúlpeme. Ok, tenemos aquí en este día a Vladimir Hernández. Oh, Vladimir, Dios te bendiga, mi hermano de Dios. Dios te bendiga, tenemos una visita nueva acá en esta casa. Ok, yo soy el hermano de Santo, de Rubí. De Rubí. Es que ese nombre se me hace difícil, hermano. Pero Ismenia, porque Ismenia es un lío para mí. Bueno, Rubí, el hermano de Rubí. Hermano de Dios, Dios te bendiga y Dios te guarde en esta noche. Amén, gloria a Dios, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo le voy a hacer una petición en primer lugar, hermano. Yo quisiera que todos los varones se pusieran de pies. Los varones. Los varones. Los varones. Sí, estuve haciendo un conteo allí, sentado, y me di cuenta más o menos que estamos casi a la par. La información va a ser ustedes en el sentido, hermanos, de que vamos a tratar en esta semana que se aproxima a ver cómo nos podemos reunir y tomar decisiones en cuanto a lo que es la sociedad de varones. Aparte de caballeros, como que la gente la ve de varones. Entonces, allí nos pondremos de acuerdo y estaremos haciendo una selección de los varones que podrán estar al frente de la dirección del servicio del trabajo. Los demás vamos a participar en todo lo que se llama el diseño de trabajo en la congregación y fuera de la congregación. Estamos haciendo esfuerzos para ver cómo podemos articular la integración en los mismos días de servicio de los varones y las damas. De manera que haya una fusión para que no se queden los varones el día que le corresponde a las damas o que queden las damas el día que le corresponde a los varones. Sino que cada día estaremos unidos en el servicio, estarán presididos un día por ellas y estarán presididos un día junto un fin de semana por nosotros. Una semana una sociedad y una semana la otra. Y fusionaremos también la parte de las oportunidades para que participen los varones en los servicios de las damas y las damas en los servicios de los varones.
¿Estamos de acuerdo? Entonces trataremos de ponernos de acuerdo los varones ya en el servicio a la salida, comentaremos algo y entonces de ahí estableceremos un día para afinar la máquina. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ajá. Sí, en la medida de lo posible yo te lo estaré dando. No sé si en el momento tú puedas ir moviéndote de los asientos, lo que yo llevo la prédica, como tú guste. O después de la prédica. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la meditación de la palabra. Hoy se trata de manera muy selectiva, muy especial, hermano, de todo lo que es instruir y del llamado que hemos tenido para la instrucción y para ser instruido, porque para poder instruir tenemos que ser instruidos. Las Escrituras nos dicen a nosotros que nosotros somos portavoz de la buena noticia. Pero yo tengo un tema para ustedes en esta tarde y es embajadores. ¿Cuántos son embajadores y embajadoras? Amén. ¿Cuántos son embajadores y embajadoras? Amén. Eso es un compromiso que se establece en la vida de una sociedad. En la vida de una sociedad se establece que hay hombres, ministros y ministras que son llamados al trabajo. Y los que son llamados al trabajo tienen una responsabilidad de capacitarse. Porque sin capacitación usted no puede representar la ciudad a la cual usted está llamado a representar. Los cónsules tienen que conocer todo el concepto de su nación en términos de sociedad. Deben manejar eso, porque ellos son dignos representantes en la ciudad donde lo envíen, de su ciudad, de su país. Y nosotros somos representantes del reino. Por tal motivo, nosotros tenemos que conocer estas cosas. Y conocer estas cosas es ponerla en práctica y darla a conocer de dónde, de qué ciudad somos nosotros, qué país representamos nosotros y a quién nosotros estamos capacitados para darle ciudadanía. Porque de tal manera que cada uno de nosotros, si somos ciudadanos, como cónsules podemos firmar una carta para darle la ciudadanía a quien nosotros entendamos que se la merece. Y de eso vamos a tratar en esta tarde. Así es que vamos a ir a una porción bíblica que está allá. Vamos a irnos al libro de vamos a Ezequiel y luego vamos a estar en Isaías. Pero vamos a leer en Ezequiel 37. Esta porción de Ezequiel 37 nos permite a nosotros articular lo que pudiese ser un llamado a lo que en una forma de humanidad existió y ya no existe. O sea que está muerto. Pero el Valle de los Huesos Secos nos va a permitir a nosotros articular una serie de ideas que tenemos para ponerla en sus manos, para ver cómo nosotros podemos trabajar lo que es evangelismo personal. En Isaías 37 tenemos un pasaje bíblico que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Valle de los Huesos Secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso sobre el medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y
y por cierto seco en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haréis subir sobre vosotros carne y os cubriréis de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopló sobre estos huesos, y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me habías mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremos. Padre, gracias, Señor amado. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú me has inspirado, oh Dios, trazarla conforme a tu propósito en esta tarde. Mira que cada uno de nosotros estamos aquí con un propósito y es de agradarte a ti. Y de que usted haga conforme, Señor, a su propósito en nuestras vidas. Y que podamos entender, Señor, los propósitos que usted tiene con cada uno de nosotros. Que podamos ponernos a cuenta delante de ti, oh Dios, en este día. Y hacer de ti, oh Dios, en esta tarde, Padre Celestial, un altar de tal manera que nuestra vida pueda ser ejemplo donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Y tu palabra sea firme en los corazones de aquellos que la reciban. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tus palabras. Gracias, Señor, en cada uno de estos tus hijos amados, para que en cada uno de ellos podamos recibir, oh Dios, Padre Celestial, tu enseñanza, y podamos ser, oh Dios, obrero digno, Padre amado, para gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tenemos el tema, y el tema es, como le anticipé, embajadores. Estudiando las Escrituras, me pude dar cuenta que la primera nación que se funda en toda la creación fue una nación pequeña. Una nación que estaba formada por un hombre y una mujer, pero en sí era una nación. Y era una nación porque en su constitución estaba plasmada el crecimiento que Dios ya había determinado que esa generación tendría o sería. Cada uno de nosotros, de alguna manera, Dios nos ha dado la oportunidad de tener el compromiso, un compromiso que Dios ha puesto en nuestras manos, y es de que nosotros creemos descendencia para Él. Pero el simple hecho de que nosotros podamos crear descendencia para Dios no nos permite a nosotros crear una descendencia fuera del alcance del conocimiento de la palabra de Dios. Y para eso somos nosotros los primeros que de alguna manera tenemos que conocer la palabra de Dios. Y cuando decimos esto es porque desde el principio Dios dio palabra a su creación. Y le dio palabra para que Él se apoyara en estas palabras y pudiera ser un vencedor en medio de la situación en la que se encontraba. Y decimos de esta manera porque sabemos que allí donde Dios puso a Adán, allí donde Dios le proveyó su compañera, allí Dios sabía que habían dificultades para que el hombre pudiera ser vencedor en medio de ellas. Mas el hombre, de alguna manera, dejado persuadido por las condiciones de la situación del momento,
pues el hombre desobedece a Dios. Y la desobediencia no es más que apartarse del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos la palabra y nos apartamos de la palabra, inmediatamente, hermano, caemos de la bendición de Dios, caemos de la gracia de Dios. Y en eso es que en esta tarde nosotros queremos hacer énfasis en cuanto a la iglesia. La iglesia es una institución que desde antes de la creación estaba en la mente de Dios. La iglesia es la primera institución que existe en la mente de Dios. Porque Dios crea al hombre con el propósito de darle a conocer y de que el hombre fuera el que le diera a conocer a la humanidad, a su descendencia. De tal manera que cada uno de nosotros que hemos recibido la palabra tenemos el compromiso ineludible de mostrarle a nuestros hijos quién es Dios. De mostrarle a nuestra descendencia al Dios al que nosotros servimos. De tal manera que cuando nosotros venimos al libro de Génesis, nos damos cuenta cómo Dios entonces llama a un hombre llamado Abraham. Y en él Dios fundamenta su palabra. Y ese señor le creyó a Dios. Abraham estuvo conteste a la palabra de Dios. Y tuvo en todos sus caminos, en todos sus peregrinar, poniendo en alto que Jehová Dios era su Dios. Había muchos dioses. Se manifestaban muchos dioses en aquel entonces. Donde quiera que él podía llegar, a cualquier lugar que podía llegar, habían ciudades que tenían otros dioses. Pero Abraham había creído a Jehová Dios de los ejércitos y no lo cambiaba por ninguno de esos dioses. Y pudo establecer Abraham en esa situación, en esas comunidades, al Dios al cual le había llamado, en el cual él había confiado. Y Dios se le manifestó a Abraham de tal manera que Abraham con el tiempo fue afianzando su credo en Dios. O sea que en la misma medida que nosotros como congregación, como hermanos de esta congregación podemos crecer en el conocimiento de la palabra, en esa misma manera nuestro crecimiento será hacia abajo. Como decía el ministro, nuestro crecimiento hacia abajo es que nos va a permitir a nosotros tener un crecimiento hacia arriba. En la misma manera que nosotros nos sometemos, nos humillamos al conocimiento que Dios nos da a través de las escrituras, en ese mismo conocimiento nosotros podemos alcanzar excelencia y poner en alto el concepto de la palabra de Dios. Y es allí donde se va a exhibir en aquel hombre, en aquella mujer, al Dios al cual nosotros hemos creído. De tal manera que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad primaria y es formarnos como verdaderos hombres y mujeres de Dios, para poder alcanzar lo que de alguna manera Dios en Cristo Jesús pone en nuestras manos. Dios hace la parte de enviar a su Hijo como un embajador aquí al mundo. Y lo envía como un embajador para dar a conocer los conocimientos o los misterios del reino. Jesucristo viene a declararle a la humanidad el reino de los cielos. Por eso su primera proclama al estar en el escenario comienza de la manera siguiente, dando a conocer de dónde él ha venido, de dónde él proviene, y dar a conocer a qué había venido, porque dice en su palabra que el reino de los cielos se había acercado, se ha acercado a nosotros. O sea que la embajada del cielo vino hasta nosotros. Dios instala una embajada aquí en la tierra para darnos a nosotros una ciudadanía. Y cuando Dios instala ese reino aquí en la tierra y nos da esa ciudadanía, nos hace compromisario a nosotros de todo el conocimiento que Cristo Jesús pudo vertir aquí en la humanidad. Pudo dar a conocer en la transformación de la manera como se vivía en el Viejo Testamento, y todo lo dado a conocer a través de Moisés. Y él vino y declaró todos esos conceptos y lo puso en el orden de la divina providencia del Dios Todopoderoso, del reino de los cielos. Y el reino de los cielos ha llegado a la tierra y está en la tierra, hermano. Gloria a Dios. De tal manera que usted y yo, que hemos recibido la palabra, hemos sido constituidos como embajadores del reino de los cielos. Y para ser embajador del reino de los cielos es necesario conocer todo lo que envuelve el reino de Dios. Y para eso usted tiene que conocer la historia de su nación, conocerla para poder ponerla de manifiesto a la humanidad.
Para cuando usted pueda llegar a una localidad, a una sociedad, cualquiera que sea, no importa las costumbres que ellos tengan, ni la manera como ellos se conduzcan. Usted va a enseñarle los conocimientos del reino de los cielos. Y es allí donde usted va a poner de manifiesto verdaderamente su ciudadanía. Y todo el mundo tendrá que reconocer, pues no es de esta tierra, no es de este lugar, de dónde ha venido a ser. Y es lo que decía y se preguntaban aquellos del Viejo Testamento, aquellos discípulos, o bien sean no solo discípulos, sino aquellos sacerdotes. ¿Y de dónde tiene este tanto conocimiento y de dónde tiene este tanta sabiduría? Porque verdaderamente lo que Jesucristo exhibía no estaba dado a conocimiento de hombre, hermano, sino revelado por el Espíritu Santo. Y es por eso que cuando Él hace aquella intervención y Pedro da aquella respuesta, Él le dice, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque la revelación vino del cielo a Pedro para dar a conocer verdaderamente de dónde venía Jesucristo. Porque Dios quería establecer en medio de aquellos 12 hombres una escuela de instrucción para dar a conocer el reino de los cielos. Y a eso vino Jesucristo, a formar un grupo de hombres y mujeres que le creyeran a la palabra. Y cuando digo de hombres y mujeres, entiendas, hermano, que ciertamente había muchas mujeres que pertenecían al ministerio de Jesucristo. Aun cuando se sabe la historia con relación a que los hombres tenían la supremacía, pero había muchas mujeres que sustentaron ese ministerio. Y tuvieron ahí, al lado de Jesús, y cubrieron todas las partes económicas que necesariamente se necesitó para que ese ministerio pudiera avanzar, hermano. Gloria a Dios. Y es así, que las mujeres tienen su participación. Y la participación de las mujeres es estelar en la vida de la humanidad. Porque cuando Dios creó al hombre, dijo que no era bueno que estuviera solo. Y Dios le dio lo que era una ayuda idónea. Y es necesario que en la pareja haya esa fusión de conocimiento, que es lo que Dios da a conocer a través de la unión de un hombre y una mujer de la iglesia. La iglesia es una unión, una integración de lo que es la creación con el mismo Padre Creador. Ese concepto de eclesia, como se dice para allá, para los términos judaicos o hebraicos, eclesia es la primera vez que se conoce en la historia de la humanidad ese término, y es donde se puede apoyar la palabra en el Viejo Testamento cuando Dios manda a preparar un templo y le da a Israel toda la oportunidad de que preparar ese templo. Y ya ese templo preparado como para que Dios habitara allí, hay palabras que dan a conocer verdaderamente que ese no era el templo en el cual Dios quería habitar, porque el templo que Dios preparó para habitar es tu cuerpo y mi cuerpo. Amén. Somos nosotros los que venimos a formar parte de ese cuerpo, y que Dios en nosotros hace la fusión de que nosotros como cuerpo de Cristo somos la novia. Somos las que un día Dios va a mandar a su Hijo para darnos a nosotros la entrada al reino de los cielos, para permitirnos a nosotros estar de una vez definitivamente ya con nuestro desposorio, entiéndase, la novia con su novio por siempre. Para eso existen una serie de cualidades y condiciones que tenemos nosotros que agotar. Y es la que en esta tarde yo quiero poner en sus manos, hermanos. Si verdaderamente Dios nos ha llamado a nosotros y nos ha dado la oportunidad de ser una congregación, no es menos cierto que Dios nos ha llamado para darnos una responsabilidad. Y la responsabilidad de nosotros es llevar la buena noticia, la predicación del Evangelio. En la proclama que se hace en el libro de Jeremías, quiero leer en el libro de Jeremías, esta proclama que se hace de Isaías: buena nueva de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me has enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. O sea, esa proclama que está dada desde Isaías nos lleva a nosotros al Nuevo Testamento, donde verdaderamente se pone de manifiesto también concomitantemente con esto la proclama que se da de Juan, cuando desde antes ya se había hablado de aquel que vendría delante de él, que prepararía el camino, que allanaría el camino. Y todo no es más que dar a conocer verdaderamente que las cosas que estaban torcidas, las cosas que estaban dobladas, Él venía a enderezarlas. Él venía a poner rectitud en cuanto a todas las cosas creadas. Todo lo que estaba desorganizado venía Él a organizarlo. Y Juan es el precursor que da en entrada a aquel que ha de llamar al hombre al orden de Dios. Y en el orden de Dios, Dios permite que cuando entras al escenario, ciertamente Juan cumple con su ministerio, pero al cumplir con su ministerio es como dice las Escrituras, era menester que él menguara para que Cristo creciera. Era necesario que él le diera paso a la palabra de Dios. Y cuando decimos que le dé paso a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios encarnada en Jesucristo era la que venía a aclarar lo que quizás Juan no podía aclarar. Porque Juan no tenía los conocimientos porque él no venía del reino. Él era parte del reino. Él había sido llamado para cumplir una porción dentro del ministerio de Jesucristo. Y es Jesucristo que pone de manifiesto todo aquel andamiaje del conocimiento divino para darle a la humanidad la oportunidad de ser los portavoz del reino de los cielos. Esto no es cualquier cosa como quizás nosotros no nos imaginamos, hermanos. Es necesario que nosotros aprendamos con mucho más diligencia a lo que se nos ha llamado, al llamado que se nos ha hecho, que es un llamado de responsabilidad y respeto, primeramente con nosotros mismos. Que somos nosotros mismos los que tenemos que dar ejemplo de lo que la palabra nos está diciendo. Somos nosotros los que tenemos que testificar de la palabra, que la palabra hable de nosotros y que el mundo pueda creerle a la palabra por la vida que nosotros le damos a conocer. Nuestra vida es una vida que está sumergida, Padre, completamente a la voluntad de Dios. Y es por eso que nosotros no podemos vivir como nos antoje, como se nos dé la voluntad. Es que la vida de nosotros está sujeta a que nosotros observemos las Escrituras. Y al observar las Escrituras, nuestros pasos van dirigidos conforme a ella. Y si lo dirigimos conforme a ella, verdaderamente la manifestación de la ciudadanía de nosotros se va a hacer evidente ante la humanidad. Y la necesidad que hay en este mundo necesariamente ansía el reino de los cielos, ansía un estilo de vida diferente. Aun cuando nosotros muchas veces entendemos que no, porque la gente vive en sus deleites y en su vanagloria, pero hay momentos que cuando ellos llegan hasta sus hogares, cuando ellos llegan hasta sus reposos, comienzan a analizar y a darse cuenta que de nada ha valido todo lo que han hecho, que de nada le ha valido lo que de alguna manera ellos han utilizado, que todas esas cosas lo que traen es aflicción y quebrantamiento de espíritu. Y ciertamente la palabra nos apoya cuando el verdadero es Salomón, un hombre dotado con toda la sabiduría de Dios y con toda la benevolencia en términos de dinero y de opulencia de aquel entonces, según dicen las Escrituras, que no ha habido ni habrá uno como él. Mas sin embargo, él pudo expresar con mucha certeza que vanidad de vanidades, todo es vanidad. La única respuesta que puede darse a todo esto es verdaderamente que en la palabra de Dios hay respuesta para una vida desordenada, para una vida sin esperanza, porque ciertamente en Cristo Jesús sí hay esperanza. Y el hombre no la conoce, pero somos nosotros los llamados a dar a conocer que verdaderamente hay una oportunidad para la humanidad,
que el llamado que se ha hecho en cuanto a la salvación no es selectivo, es general. La salvación es para todo aquel que Dios de alguna manera ha permitido que esté en este mundo. Los que se pierden, hermano, se van a perder no porque Dios quiere que se pierdan, sino porque ellos han decidido no escuchar, no atender al llamado. Pero el llamado está hecho para todo en sentido general. Es que cada uno de estos hombres y de estas mujeres que están en este mundo tiene la oportunidad de aprender y de conocer la palabra. Eso fue lo que Dios puso en las manos de aquellos discípulos que lo envió para que llevaran el evangelio a todas las naciones y que hicieran de ellos discípulos. Y después dice la palabra que será el fin. Nadie se podrá justificar. Hay otro pasaje bíblico que trae a colación verdaderamente la vida del atalaya del Viejo Testamento. Un atalaya era alguien que se tomaba y se ponía en una torre bien alta. Y de allí él podía divisar cuando podían venir las invasiones. Y su responsabilidad era tocar la trompeta y avisarle a la comunidad al peligro que se estaban exponiendo. Y todo aquello que podían escuchar la trompeta corrían de aquel lugar para salvar su vida. De manera que cuando el atalaya tocaba la trompeta ya todo el mundo sabía que había peligro de muerte y todo el mundo salía y se escondía y preservaba su vida. En estos tiempos los atalayas somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que predicar el evangelio. Y predicar el evangelio de la manera más sabia posible, hermano. Y cuando le digo de la manera más sabia posible, no es porque nosotros estamos llamados para ir a condenar a la gente y decirle a la gente que ellos son hijos de perdición, que ellos son enemigos de Dios. No, hermano. Es enseñarle a conocer a Dios. Es darle a Dios para que ellos entiendan que Dios es amor. Y que la misericordia de Dios se ha derramado sobre la tierra. Y que esa misericordia está llegando hasta ellos de la manera más compasiva posible. La respuesta de lo contrario en el camino ellos lo entenderán, hermano. Porque apartarse de la palabra de Dios es todo lo que significa muerte y destrucción. Pero nosotros como vendedores de la palabra, como personas llamadas a vender la palabra, nuestro trabajo es venderle lo que es bueno, lo que es importante, que es la salvación, que es el plan de Dios y el propósito de Dios para salvar la vida del ser humano. Nosotros no podemos venir con una palabra de condenación y de imprecación y haciendo una serie de ejecutorias y de cosas y de señalamientos que nada contribuye a que la persona pueda venir al evangelio. Ni de imponerle condenas, ni de imponerle condiciones, porque Dios no ha puesto condiciones para darnos la salvación a nosotros. Es para el que crea. El que cree, si cree, inmediatamente es salvo. Eso nos dice aquel que estaba allí en la cruz del Calvario. Inmediatamente él clavó y él le dijo, desde ahora mismo, desde ese mismo momento, cuando una persona es predicada, cuando una persona es instruida en la palabra y acepta el evangelio, de ahí en adelante lo que nos corresponde a nosotros es darle un seguimiento continuo, hermano. Porque ciertamente sus raíces son endebles, están muy flojas todavía. Se necesita que nosotros lo llevemos de las manos y le permitamos crecer. Seamos sabios, hermano, y usemos la palabra con habilidad, con sagacidad, de manera que nosotros podamos instruir a aquellas personas. Muchas veces se oye decir que personas vienen a la congregación y antes de salir ya nosotros le estamos poniendo condición para que puedan volver a la casa de Dios. Eso es negativo, hermano. Venga como esté, de la manera que Dios le permita venir, venga. Lo importante es que esté en la casa del Señor. Yo tuve cierta controversia, hermano, en algunas situaciones que siempre hay personas dentro del mismo evangelio, hermano, y por eso es necesario la instrucción, por eso es necesario la enseñanza, por eso es necesario que nosotros nos pongamos a cuenta con la palabra, a ponerle condición a la persona para entrar al templo de Dios. Que tiene que quitarte esto, que tiene que ponerte aquello, que no puede hacer esto. Dios no te ha llamado a ti a que le dé a nadie condición. Tú no eres Dios. El Espíritu Santo se encargará de lo que tiene que hacer en la vida del ser humano. Gloria a Dios. Es el llamado que Dios hace a nosotros. Venid, todos los sedientos, todo el que tenga necesidad, venga y beba. Esa fue la proclama de Jesús en el último y gran día de la cena.
Todo el que tenga sed, venga a mí y beba. O sea que nosotros somos fuente, hermanos, somos fuente que tenemos que estar dispuestas a que la gente venga a nosotros y pueda saciar su sed del conocimiento de la palabra, que nosotros tengamos respuesta para ello, que ellos puedan encontrar en nosotros la instrucción, que encuentren en nosotros la seguridad, la certeza del evangelio al que nosotros estamos prodigando, el que estamos enunciando, pero que también vean una respuesta en mi vida. Que el carácter mío es un carácter de hombre o de una mujer verdaderamente cristiano. Que no pongamos de manifiesto, hermano, las cosas que en este mundo se manifiestan en el mundo en la cual nosotros vivimos anteriormente. Eso de nuestras palabras tienen que ser, como decíamos el día pasado, sazonadas, hermano. Tenemos que pensar la palabra que vamos a evocar. ¿Por qué? Porque con nuestras palabras, esas nubes de testigos que están ahí están observando, mirándonos, para poder decir sí o no somos hijos de Dios. Y es ahí donde la vida de nosotros como verdaderos embajadores se pone de manifiesto. Los embajadores, cuando están en una nación, hermano, respetan todas las leyes de esa nación. Todas las leyes de la nación ellos las respetan, pero ponen de manifiesto las de ellos. Con las personas que hablan, le hacen conocer, tan pronto comienzan a hablarle, identifican su nacionalidad. Tan pronto nosotros comenzamos a hablar con una persona, tiene que reconocer que somos embajadores del reino de los cielos. No es que por la vestidura, es por nuestras palabras, por nuestras costumbres. Es la costumbre del reino que se ponen de manifiesto. Jesucristo no estableció otras cosas que no fueran las costumbres del reino. Todo lo que Jesucristo pudo manifestar llamó la atención de aquella nación en aquel momento. Porque Jesucristo exhibió una condición de hijo, de príncipe, de mensajero, de un hombre que ciertamente había venido para enunciarle al mundo una oportunidad de salvación, que la humanidad no tenía esperanza, no tenía oportunidad. La oportunidad se la vino a dar Jesucristo y era apoyada en él. ¿En quién? En su palabra, en la palabra que se encarnó en aquella mujer y se hizo hombre para dar a conocer los misterios del reino de los cielos. De manera que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ineludible, hermano. Y ya aquí se han abierto las puertas para la instrucción, para la enseñanza. Aquí se le está dando la oportunidad de crecer. Decía ahorita, hablando con el hermano, que el hermano hablaba de la palmera. Y con el hermano yo hablaba del bambú. El bambú es un árbol, hermano, que cuando se siembra, él comienza a crecer, pero es hacia abajo. Y hacia abajo, y hacia abajo. Y son 7 años, me parece, que él está creciendo hacia abajo. Y cuando comienza a crecer hacia arriba, cualquiera cree que ese es el momento del crecimiento, pero ya el crecimiento ha sido hacia abajo. Entonces cuando crece hacia arriba, hermano, no hay viento que mueva un bambú. No hay oportunidad de que ningún viento tumbe un bambú. O sea, nosotros tenemos que pensar primeramente que cuando nos sometemos a la palabra, nos humillamos a Dios, estamos creciendo. Porque ciertamente estamos descendiendo a lo que Dios nos ha llamado a conocer en las profundidades quién es Él. En las rocas, apoyado allá. Y allá está raíces profundas de tal manera que no haya viento de doctrina que mueva nuestros simientes de fe. Nuestra fe tiene que ser sólida en Cristo Jesús. Si la fe de Abraham fue sólida en la palabra, una palabra que él recibió de parte de Dios, más a nosotros que hemos recibido la palabra y se encarnó la palabra y se manifestó y nos dio a conocer verdaderamente todos los misterios del reino. Y hoy tenemos nosotros las Sagradas Escrituras en nuestras manos y ellas son las que dan testimonio de lo que verdaderamente Jesucristo fue aquí en la tierra. De manera que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en vuestras manos y es el momento de ponerlo de manifiesto. Dios nos ha dado un privilegio, hermano, de ser mensajeros de la palabra. Y después de todo, a través del pastor Francisco Vidó, nos ha dado la oportunidad de la capacitación a través, óigase bien, hermano, usted tiene la oportunidad de tener una licenciatura, usted tiene la oportunidad de tener unos conocimientos amplísimos. Si verdaderamente nosotros queremos esta profesión, porque es una profesión, tenemos que prepararnos. Porque todo aquel que demande de nosotros, tenemos que darle conocimiento.
no es que porque sí, es porque hay una palabra y nosotros en esa palabra nos apoyamos y articulamos esa palabra de tal manera que el conocimiento va a fluir en una manera que la persona tendrá que quedar persuadido del Cristo al cual nosotros le servimos. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos este deber, y es el llamado que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos salvar a aquellos que están en ese mundo, predicando la palabra con vuestro ejemplo y predicando la palabra como está escrita, de tal manera que el Evangelio pueda crecer y pueda avanzar en estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles, pero que se puede. Tiempos difíciles, pero que Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros de ser embajadores. Y si un embajador no pone en alto su ciudadanía, en vano ha sido nombrado como embajador del reino. De manera que cada uno de ustedes estamos comprometidos a poner en alto el Evangelio de la paz. Porque ciertamente estas palabras son para predicarla en paz. Tiene que haber paz en nosotros, en la predicación de la palabra. Gloria a Dios. Y aun cuando la palabra nos dice a nosotros que Él no vino a traer paz, sino espada, es que la espada es la que corta. La espada es la que va abriendo camino, que es la palabra de Dios. Cuando damos la palabra hace el trabajo de abrir el camino, de cortar lo áspero y de allanar el camino. Mas nosotros estamos en paz, porque ciertamente hemos recibido la palabra y la vivimos en paz, hermano. No podemos predicar un evangelio dándole a conocer a la persona que nosotros tenemos problemas y que tenemos dificultades, porque en vano estamos predicando el evangelio. Nosotros no bastamos en esas gracias, no bastamos en ese conocimiento, y nos damos cuenta que verdaderamente nuestro padecimiento y nuestro sufrimiento se convertirá en gozo. Pero es expresárselo al Señor en oración y pedirle a Dios, porque todo eso es parte de lo que es la instrucción en la vida del cristiano. En el término de fe, nosotros vamos a conocer en las pruebas lo que Dios quiere que nosotros aprendamos para poner de manifiesto el reino de los cielos. De manera que cada uno de nosotros tiene un llamado, y el llamado está dado. Cada uno tiene una responsabilidad y es suya. De la misma manera que Dios nos creó, y cuando nos creó nos permitió a cada uno de nosotros una libre determinación. Y es ahí donde la salvación toma cuerpo. Y digo así, hermano, porque la salvación es para toda la humanidad. Pero la decisión es mía, muy personal. Si yo quiero aceptar el Evangelio, quiero someterme al Evangelio, quiero moldear mi carácter en la palabra, yo lo puedo hacer, si quiero. Ahora, si yo no quiero, me pasaré 20 años en la iglesia, dando vieja a la iglesia, y seré el mismo apóstata. Porque esos son los apóstatas, que están dentro de la palabra, están dentro del conocimiento, pero no se lo aplican ni lo viven. Entonces, a eso hemos sido llamados nosotros, a poner en alto la predicación del Evangelio y vivir el testimonio de la palabra para dar a conocer verdaderamente que Dios está en nuestros corazones, que Cristo es quien dirige nuestras vidas, y que nuestras vidas en Cristo Jesús es cimiento de bendición a donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos. Y quiero terminar con un verso que tengo aquí en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 6. En el verso 5. Mateo 11, 5. Dice así: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Para nosotros el Evangelio no es solamente, hermano, un enunciado, una palabra. Tienen que manifestarse esas cosas en nuestra vida. Todo lo que está establecido aquí en la palabra se va a cumplir, y ese cumplimiento está implícitamente en la dedicación, en la entrega, en la disponibilidad y en el guardarse en la palabra.
Esas palabras no serán efectivas si usted vive una vida dubitativa. Si usted vive una vida de incredulidad y apantallados y haciendo creer. Si el Evangelio se manifiesta en la vida de las iglesias, se van a manifestar cuando se establezcan estas cosas. Cuando usted ore, la gente reciba sanidad. Cuando usted haga el trabajo al que Dios ha comisionado, la palabra de Dios se va a cumplir y se va a establecer. Y eso es lo que va a impulsar el Evangelio. Porque cuando estas cosas suceden, entonces el Evangelio avanza. Porque el Evangelio se hace creíble por las obras. Y somos llamados nosotros a que las obras se establezcan. Y si se establecen las obras, el Evangelio va a crecer y va a avanzar. Y el testimonio va a correr. Cristo Jesús fue seguido por la multitud por lo que hizo. Todo lo que hizo puso de manifiesto verdaderamente que Él era el Hijo de Dios. Y la gente corría tras Él. Es tiempo de que la iglesia esté haciendo una parte y es volviendo al camino. Pastor, digo volviendo al camino, es retomando el camino. Porque muchas veces nos hemos desviado del camino y estamos ya viviendo un evangelio un poco light, soso. Y eso no nos permite a nosotros que las obras se manifiesten. Que cuando nosotros oremos se manifieste. Que Dios haga, que Dios obre, que Dios actúe. Porque Dios quiere que la iglesia crezca, que la iglesia avance. Y es sobre esa base que la iglesia va a avanzar. Cuando nosotros ponemos de manifiesto verdaderamente la oración, las peticiones de nosotros ante la humanidad. Y la humanidad va a ver a Dios obrando a su favor. ¿Y quién no va a querer a Cristo? Después que Dios ha hecho una obra en su casa, en su familia, una reconciliación, algo por el estilo. Cualquiera está dispuesto a entregarle su vida al Señor. El mundo está deseoso de cambiar su condición por una condición mejor. Y esa condición mejor está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nuestro pastor de todos ustedes. Amén, gloria a Dios. Un aplauso fuerte a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Como hablaba el pastor, somos embajadores del reino. Y yo analizaba y oía lo que él hablaba ahí. Nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios, para llevar las buenas nuevas. Es un compromiso que Dios nos puso en las manos. Nosotros como embajadores del reino se supone que debemos estar preparados. Todo embajador, como él hablaba, está preparado en su área para poder hacer un trabajo excelente donde se envíe como embajador. De la misma manera como un médico es el único que puede hacer una operación. Si yo no soy médico no puedo abrir a nadie para operar a nadie. Eso se supone que debe aprender obligatoriamente y prepararse para hacer el trabajo que él sabe. Nosotros como embajadores del reino debemos también prepararnos para saber y aplicar lo que Dios nos mandó a hacer, y es enseñar la palabra y traer la buena nueva. De la misma manera Jesús dijo también: yo les traigo y les digo las cosas que yo he aprendido de mi Padre. Él aprendió de su Padre las cosas y nos las trajo a nosotros. Nosotros también debemos aprender las cosas del reino para poder traerle a los demás, porque no podemos hablar de lo que nosotros no sabemos. Y él hablaba cuando leyó el primer capítulo bíblico de los huesos secos. Y Dios le dio autoridad a Ezequiel para que profetizara, para que dijera la palabra. No la hizo Jehová, sino que le dio la autoridad al hombre para que profetizara sobre esos huesos secos, para que le diera vida. Dios nos ha dado a nosotros la autoridad para que nosotros demos la palabra y le demos vida a esa gente que está en el mundo, que están muertos en estos tiempos, que están secos en estos tiempos, y nosotros le daremos vida y vida en abundancia con la palabra, con la autoridad que Jehová nos ha dado a nosotros para decirle: huesos secos, vivan ahora, porque te traigo buenas nuevas. A eso nos ha llamado Jehová a nosotros, a eso nos ha llamado el Señor. Esos huesos secos vivirán, decía la palabra. Le dio la autoridad para que él profetizara, para que él diera esa palabra. Dios nos está dando hoy día la oportunidad también a nosotros como embajadores del reino, para que nos preparemos, para que demos esa palabra. De la misma manera como Jesús trajo la palabra de su Padre, así mismo el Señor le está dando también su palabra para que nosotros la profeticemos y la demos a los demás. Y profeticemos desde hoy: serán salvos en el nombre de Jesús. Así que, hermano, yo no vine a predicar, yo simplemente estoy tratando de sacar otra parte más
De lo que yo pude captar solamente ahí sentado, el Señor me iba revelando algo. Y yo quise traérselo a ustedes también este día. Vamos a prepararnos, hermano. Es necesario prepararnos la palabra. Es imprescindible que nosotros como ministros de Dios, como pueblo escogido por Dios, nosotros nos preparemos y nos fundamentemos en la palabra. Para que nosotros podamos hablar con base lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a levantarnos en estos días y vamos a meternos con Dios y vamos a estudiar esa palabra, hermano, en el nombre de Jesús. Así que, mi esposa, la pastora María, que despide. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano, puesto de pies. Aleluya. Poderoso eres, mi Dios. Vamos a despedirnos. Gloria, de aquí no se puede decir más nada porque ya todo está dicho y ya se ha entendido todo. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron? Amén. ¿Cuántos están llenos? Amén. No están igual que como entraron, ¿verdad que no? No, es imposible con este mensaje terrible que Dios ha dado para nosotros. Gloria a Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, gloria a Dios. Así que, hermano, vamos a orar. Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Una vez más, Señor Dios mío, por todo lo que tú, Señor Dios mío, haces. Por este mensaje, Señor Dios mío, que tú le diste a tu siervo Juan, Padre. Señor Dios mío, para que nosotros podamos oír, para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos atesorar, Señor Dios mío, lo que tú quieres, Señor Dios mío, que nosotros, Señor, hagamos, cada uno de nosotros, Señor. Padre eterno, Señor Dios mío, te damos más que gracias, Señor. Gracias por la visita de aquí del caballero, Señor Dios mío, que también está con nosotros y ha dado una palabra también, Señor. Oh Padre eterno, Señor, yo te pido, Señor, que en esta hora, Señor Dios mío, Padre, Señor, tú nos lleves, Señor, a nuestros respectivos hogares. Señor, no nos despedimos de tu presencia, sino de este lugar, Señor Dios mío. Padre, llévanos, Señor Dios mío, a cada uno, Señor Dios mío, a nuestros respectivos hogares, Señor Dios mío, con tu presencia. Señor, mira a aquellos, Señor Dios mío, que van lejos. Mira aquellos que van en sus autos, mira aquellos que van tomando diferentes, aleluya, formas de cómo llegar a su hogar, Padre eterno. Señor, que tú los lleves, Señor, con tu presencia a cada uno de ellos, Señor Dios mío. Guárdalos en el camino, guárdalos de accidentes. Limpia, Señor, esas calles. Limpia, Señor Dios mío, todo alrededor donde vamos, Señor, a ir cada uno a nuestros hogares. Padre eterno, Señor, y te pedimos, Señor Dios mío, que tú bendigas a este pueblo. Que tú, Señor Dios mío, sigas, Señor Dios mío, hablándonos, tratando con cada uno de nosotros, Señor Dios mío. Padre eterno, y te damos gracias, te damos honra y gloria a ti, Señor Dios mío, porque usted es merecedor de alabanza. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano.